esto lo que les vengo a contar yo, que es un poco lo que fue mi tesis doctoral y que no hubiera sido posible sin la acumulación de experiencia de muchas mujeres que lucharon justamente para visibilizar el trabajo y para denunciar los sesgos de género que cotidianamente reproducimos. Por ejemplo, en el área de las ingenierías, hoy las mujeres representan tan solo el 30%. No solamente el hecho de la baja representación de mujeres, sino también los cargos de esas mujeres. Se habla del famoso concepto de techo de cristal, para visibilizar los impedimentos, obstáculos que hacen que las mujeres no puedan acceder a los cargos de mayor jerarquía. Por ejemplo, en el CONICET, en la base de la pirámide, becarias, hay un 54% de mujeres, pero cuando se empieza a escalar, encontramos tan solo un 25%. La idea de visibilizar este hecho es dejar de caracterizarlo como justamente hechos aislados y, sino, darle el sentido que tienen, que es políticas estructurales. Es decir, la construcción, la consolidación de una carrera científica coincide con el periodo de maternidad. Entonces, los métodos de evaluación científica no contemplan este hecho y cuando se evalúa la productividad en materia científica se hace en términos lineales, rectos, donde el hombre suma linealmente y la mujer presenta altibajos que coinciden justamente con los periodos de maternidad. Si las evaluaciones se hicieran dentro de los 10 años, por ejemplo, no hubiera diferencias, porque en ese lapso de tiempo las mujeres igual producen, las que no abandonan, ¿no? Por toda la presión que requiere mantener y hacerse cargo del cuidado de una familia. Pero si lo evaluamos cada 2 años, vamos a encontrar diferencias que van a hacer que las mujeres resulten excluidas por menor currículum. Esto es lo que sucede. Este tipo de exclusión se soluciona con políticas equitativas. ¿De qué manera? Por ejemplo, algunas que ya están presentes en CONICET, por la directora Dora Barrancos, que hizo mucho esfuerzo para que esto suceda, tiene que ver, por ejemplo, con las prórrogas de maternidad, por maternidad, la extensión etaria, es decir, considerar las edades para el ingreso a beca y a carreras, cuando las mujeres, por ejemplo, tienen que hacerse cargo de hijos e hijas, tienen que posponer el ingreso a carrera, por ejemplo, entonces se tiene que considerar una edad más amplia de ingreso. Todos estos factores son políticas estructurales. Y este es uno de los mecanismos de exclusión. Uno de los mecanismos de exclusión para explicar por qué hay pocas mujeres en el ámbito de las ciencias. Pero yo ahora quiero contarles a ustedes un segundo mecanismo de exclusión, que es en el cual se centra mi trabajo, y tiene que ver con la construcción de las subjetividades de cada una de nosotras y de nosotros. Y este hecho es porque las políticas estructurales pueden resolver la incompatibilidad existente entre la vida personal y la vida profesional, pero dada esta resolución por factores externos. El problema es si consideramos estas políticas estructurales suficientes. Sin duda son necesarias para visibilizar por qué no hay mujeres. Pero no son suficientes, porque incluso con estas políticas estructurales probablemente no vamos a lograr un mayor ingreso de mujeres a ingenierías o no tanto más ingreso de mujeres a las carreras de ingenierías, por ejemplo, y tampoco vamos a lograr un gran porcentaje de mujeres en los puestos de alta jerarquía. Y esto tiene que ver en cómo construimos el mundo, en cómo interpretamos los valores que se requieren para hacer ciencia y con qué género asociamos esos valores. La objetividad y la neutralidad son valores que históricamente se han puesto en juego para poder hacer lo que se llama buena ciencia. Y automáticamente estos valores se han asociado al género masculino. Voy a hacer una aclaración. Cuando hable de sexo, me voy a referir a la constitución biológica y cuando hable de género, me voy a referir a las construcciones sociales sobre la base de una constitución biológica. Entonces, estos valores, digo que los asociamos a un género masculino porque surgieron a partir de la ciencia moderna, cuando en las sociedades preindustriales se requirieron polarizar los roles sociales. Cuando se requirieron polarizar estos roles sociales, se dividió tajantemente el ámbito público del ámbito privado. Se creó un sistema de valores jerárquico y dicotómico. Dicotómico, como describe Diana Maffia, es feminista, una de las epistemólogas feministas referentes en Argentina. Ella explica que la dicotomía presenta 2 características fundamentales. La primera es que es
excluyente. En este caso, se tiene un valor o se tiene otro. Y la segunda característica es que es exhaustiva. No existe nada más que esos dos valores. Entonces encontramos un par de valores contrapuestos que podemos caracterizar en una primera columna como razón y en una segunda columna emoción, objetividad, subjetividad, lo abstracto versus lo concreto. Esos valores jerárquicos y dicotómicos se proyectaron en la construcción de dos sexos. Digo construcción porque esta lectura de los sexos, también dicotómica, hoy se es hombre o se es mujer y no existe nada más en el medio, y jerárquica porque justamente los valores de la primera columna, razón, objetividad y lo abstracto, está puesto en juego como mejor y asociado a su vez al sexo hombre. Esta construcción tiene también un lugar histórico y es justamente a partir de la ciencia moderna. Entonces, lo que yo les voy a contar es cómo este sistema de valores, que históricamente fue respaldado por el discurso científico, cuando explícitamente se excluía en los siglos XVIII y XIX a la mujer de la producción de conocimiento y se la circunscribía al espacio privado, cómo esos valores hoy se encuentran respaldados en los sesgos de las investigaciones neurocientíficas que buscan diferencias entre los sexos. Durante el siglo XIX, el ejercicio de la maternidad se contrapuso al ejercicio intelectual. Es decir, había una energía que la mujer tenía y que tenía que dedicar a su rol, que era el destino biológico, ser madre. Porque si no, si se lo dedicaba al ejercicio intelectual, le sacaba energía a lo que era su rol. De alguna manera, hoy pensamos que esto está saldado, que estas diferencias no existen y que solamente las políticas estructurales quizás son las que explican el menor porcentaje de mujeres en el ámbito científico, el menor interés de las mujeres en el crecimiento académico profesional. Pero sin embargo, hoy siguen siendo las mujeres las que tienen que elegir entre lo personal y lo profesional. Y no se debe solamente a políticas estructurales, se debe también a cómo construimos la subjetividad, nuestra subjetividad, a cómo nos sentimos realizadas, a las necesidades y los deseos que nos hacen sentir bien y que a veces consideramos que son personales. Pero cuando empezamos a ponerlos en juego, en práctica, los hablamos y los ponemos en común, nos damos cuenta que hay políticas estructurales que construyen esta subjetividad y que hacen justamente que nos orientemos si nos orientamos a carreras, ¿no? Si seguimos una carrera universitaria, algunas que tengan más que ver con las humanidades, que también asociamos a la ética del cuidado, históricamente naturalizada como un rol femenino. Lo que les voy a proponer hoy es que del discurso neurocientífico actual acerca de la diferencia sexual se perpetúan estos sesgos al legitimar la existencia de dos cerebros. Dos cerebros, uno de hombre y uno de mujer, como resultado de una diferenciación cerebral proveniente del estadio fetal. Y esta diferenciación cerebral va a determinar ciertas capacidades y comportamientos que van a explicar las diferencias entre los géneros. Es decir, hay un discurso biologicista donde se sigue respaldando una esencia biológica para explicar los roles sociales, los constructos de género. Entonces, el género se convierte en una consecuencia de una programación biológica innata. De acuerdo a este discurso, vamos a encontrar que, por ejemplo, actividades como las de juego van a estar determinadas biológicamente por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción. Entonces, cuando las nenas eligen servir el té o eligen jugar con muñecas, están mostrando su instinto maternal. Cuando los nenes juegan a la lucha, muestran su rol de macho proveedor. Esto que parece saldado, que de alguna manera naturalizamos y cuando vamos a una juguetería encontramos lo rosa y lo celeste, es lo que realmente incorporamos. Lo que les voy a proponer es que hoy estamos ante el momento histórico de hacer un análisis crítico de este discurso neurocientífico y que con los mismos estudios que intentan corroborar estas hipótesis podemos demostrar justamente lo contrario, que en la literatura científica los resultados actuales son contradictorios, que
que la fiabilidad estadística de esos estudios es baja y que se parte de hipótesis que reproducen sesgos sexistas y androcéntricos. Digo androcéntricos porque surgieron a partir de la ciencia moderna, una ciencia hecha desde y para el hombre como sujeto universal, y no cualquier hombre, hablo de un tipo de hombre, blanco, de clase media, occidental, heterosexual y cis. Cis es el prefijo que usamos para designar a las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer, en contraposición con las personas trans, que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Entonces, estos presupuestos de los que se parte, después van a ser forzosamente corroborados con una interpretación de resultados sesgada. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es buscar constatar lo que damos por sentado. Damos por sentado que realmente existen no solamente estos comportamientos en cuanto a la actividad de juego, sino también ciertas capacidades dadas por una constitución biológica específica de acuerdo a los criterios hombre-mujer. Hay una capacidad cognitiva que presenta una de las diferencias más consistentes entre los sexos, de acuerdo a una literatura científica, y que tiene que ver con la habilidad visoespacial. Esta habilidad está asociada a la lectura de mapas y navegación, y esto es cómo nuestro cerebro procesa la información que viene del entorno para moverse a través del espacio. Este tipo de capacidad está asociada, por ejemplo, a acordarme dónde dejé el auto cuando lo estacioné en cualquier lado, algo que en el cotidiano las mujeres pierden de vista. También está asociada a la capacidad de abstracción, a ocupaciones como la química orgánica y ciertas ingenierías. Entonces encontramos un cerebro masculino optimizado para este tipo de habilidades. Después tenemos otra habilidad, que es la fluidez verbal. ¿Se imaginan en qué sexo se encuentran las ventajas para este tipo de actividad? Que ya lo decía Aristóteles, ¿no? Como las mujeres no habla nadie. Bueno, seguimos naturalizando, dando un fundamento y un argumento biológico a estas construcciones sociales que eran literalmente de tinte ideológico. Pero sin embargo, hoy se encuentran enmascaradas en un lenguaje críptico dado por un avance científico que habilitó el crecimiento técnico y tecnológico, pero que seguimos reproduciendo los sesgos decimonónicos. Lo que les voy a contar hoy es que, sin embargo, existen estudios que invalidan poder para categorizar los cerebros de acuerdo a los sexos hombre y mujer. Porque la variabilidad hacia adentro de un mismo sexo, es decir, entre mujeres y entre hombres, es tan grande como la variabilidad entre los cerebros de hombres y mujeres. Y este hecho parece muy congruente con ciertos estudios que recurren a un recurso estadístico llamado metaanálisis, que se basa en reunir muchos estudios acerca de un mismo tema para aumentar la fiabilidad estadística, porque ustedes saben, y si no les cuento, no tienen por qué saberlo, que los estudios en neurociencias se basan por la baja fiabilidad estadística porque se suelen hacer con pocos participantes. Las personas suelen ser de 40, 50. Y en general, esos estudios se hacen solo una vez. No se repiten, no se reproducen. Esto tiene que ver también con un sistema, una forma de producir conocimiento en líneas generales, no que solo atañe a las neurociencias. Pero como no se, lo que está valorado es publicar resultados novedosos, no hay una estimulación para reproducir un estudio. Entonces lo que encontramos son estudios simples de pocas personas participantes, pero que sin embargo sacan resultados concluyentes. Concluyentes para seguir legitimando el cerebro rosa y el cerebro celeste. Con esto no digo que son las personas que hacen este tipo de estudios hombres que conscientemente quieren circunscribir a la mujer a la esfera privada. De hecho, hay muchas mujeres que hacen estos estudios. El problema es con qué valores se hace ciencia. Lo que quiero proponerles es que este segundo mecanismo de exclusión, que se basa en la construcción de nuestra subjetividad, es justamente para resolverlo lo que tenemos que hacer, cuestionar estos valores, la objetividad y la neutralidad, que automáticamente implican un cerebro masculino optimizado para hacer ciencia. Entonces, de acuerdo a ciertos estudios, les venía contando, que concluyen que es inválido categorizar los cerebros hombre y mujer,
se pueden compatibilizar con otros estudios que mostraron que las históricas diferencias visoespaciales, las que le contaba antes, entre los sexos, se diluyen en los recursos, en estos estudios metaanalíticos, que reúnen muchos estudios del mismo tema y que incluso se mejoran con el entrenamiento. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de incorporar información. Lo que nos caracteriza como especie es nuestra alta plasticidad cerebral. Y el entrenamiento se ve que mejora este tipo de habilidades. ¿Saben qué tipo de entrenamiento mejora estas habilidades? Los videojuegos. Los videojuegos que están asociados al género masculino. Porque nos enseñan de chicos y de chicas que los videojuegos lo hacen los nenes y las nenas juegan entre ellas, a las muñecas, con otro tipo de actividades. Seguimos estando sobre las normativas de género. Todavía no tenemos ninguna corroboración para argumentar que esto tiene un sustento biológico, porque no hay cerebros exentos de cultura para poder comprobarlo, porque no hay personas exentas de cultura desde el estadio fetal. También en los test matemáticos se vio que las diferencias se diluyen, y se diluyen en la última década porque las mujeres empiezan a elegir en el secundario orientación físico-matemático, empiezan a entrenarse, se aprende. Entonces, esto también es compatible con la idea de que no existen dos cerebros, que es inválido agruparlos de acuerdo a las categorías hombre y mujer. Y que incluso las normativas de género, que son un hábito, un conjunto de hábitos que aprendemos y que se incorporan en nuestros cerebros, incluso no validan esta agrupación dicotómica. Entonces, quiero proponerles que nuestra singularidad trasciende estas descripciones normativas que aplastan nuestras subjetividades y que tenemos la capacidad, el potencial para empezar a degenerizar, no degenerar, degenerizar colores, juguetes, capacidades y comportamientos. Hay una divulgación científica fuerte que sostiene la existencia de un cerebro rosa y un cerebro celeste, basada esa divulgación es que existen estructuras y funciones propias de cada sexo. Yo propongo que hay estudios neurocientíficos también de una investigadora que se llama Daphna Joel, que ha invalidado este tipo de categorización usando un fuerte poder estadístico y con otros estudios que no han invalidado sus resultados, lo cual es muy interesante porque el resto de estudios son criticables. Yo he hecho un análisis de varios que he invalidado y Daphna Joel y otras investigadoras invalidaron también varios estudios. Entonces, partir de un cerebro rosa y un cerebro celeste, suponer que la influencia genética hormonal es suficiente para determinar dos tipos de cerebro. El problema es que cuando miramos un cerebro, no podemos decir si es de hombre o mujer. Y esto es porque tampoco sabemos cuánto hay de biológico y cuánto hay de adquirido. Porque, nuevamente, no hay un cerebro exento de nuestras prácticas. Y tampoco hay una estructura única que sea responsable o que esté como implicada en las emociones. Y tampoco hay un tipo de emoción. Y tampoco hay una técnica concluyente que te permita definir si hay una actividad correspondiente a un tipo de emoción. Estamos recién con técnicas que nos permiten entender un poco la activación eléctrica, las poblaciones neuronales, cómo funcionan, pero lejos estamos de poder ver el cerebro como un todo, de entender la estructura y la función, que son dos cosas diferentes y que se suelen confundir. Que haya una estructura más grande y una estructura más chica no quiere decir que funcionen diferente. Ese es un sesgo que históricamente se ha utilizado y se sigue usando, mal hecho, para concluir que existen diferentes funcionamientos. Sin embargo, se ha visto que las diferencias genéticas hormonales, y esto me baso en estudios también en animales, son esas influencias en el cerebro son las mínimas necesarias para garantizar la reproducción. Es decir, hay estructuras que presentan dimorfismo, esto es, dos tipos dentro de la especie, muy pocas son esas estructuras, incluso en la especie humana existen solapamientos, y una tiene que ver con el ciclo de ovulación, y otra tiene que ver con la eyaculación y la erección. Son algo mecánico y químico. Esas son las diferencias que podemos encontrar más consistentes. Después, en todas las estructuras, vamos a encontrar solapamientos.
en todas las funciones, esto es, actividades neuronales, vamos a encontrar solapamientos. Y es interesante pensar en que cuando nos dicen que vemos en una neuroimagen que se prende y apaga el cerebro, estamos no viendo el cerebro directamente, sino estamos midiendo correlaciones. Es decir, lo que estamos viendo son diferencias eléctricas y magnéticas que se condicen con una actividad o una tarea, por ejemplo, que yo esté haciendo. Entonces, podemos suponer que hay una correlación, pero no podemos asegurar que hay una relación causal. Que porque yo levanté la mano, se prenda una parte del cerebro, no quiere decir que sea a causa de que yo levanté la mano. Y esto es por la limitación de la misma técnica, porque las técnicas tienen ruido, porque lo que vemos es correlación, no se puede deducir relaciones de causalidad. Y eso es un sesgo que también se produce y se reproduce en los estudios neurocientíficos. Justamente hice una nota hace poco, escribí un artículo para un grupo que se llama Economía Feminista, que son chicas que trabajan visibilizando el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, eso que se le llama amor, es explotación, lo voy a repetir, trabajo no pago, y es importante tenerlo en cuenta. Las mujeres no nacemos para el trabajo doméstico, no es que nos gusta lavar los platos, no hay un gen que nos enseñe a planchar. De hecho, yo no sé planchar, evidentemente. Entonces, está bueno empezar a desmitificar esas cosas. Me parece re interesante lo que planteás, porque cuando yo hablo de diferenciación cerebral, hablo sobre todo de la neuroendocrinología, que estudia el impacto que tienen las hormonas en nuestra constitución cerebral. Y se van a basar sobre todo en el estadio del desarrollo fetal. Entonces, tenemos que la testosterona, básicamente, se erige como sello de calidad para asegurar el cerebro masculino optimizado para estas habilidades que les contaba antes, incluso para el desempeño atlético. Porque la segregación por sexo en el deporte visibiliza mejores récords mundiales de hombres en general que de mujeres, por ejemplo. Sin embargo, esto es muy interesante, no hay estudios empíricos que hayan realmente correlacionado testosterona con habilidad atlética. No lo hay. La testosterona puede llegar a tener que ver con la fuerza física que no implica habilidad atlética, que no implica correr más rápido. Se hizo un solo estudio en 8 mujeres trans, antes y después del tratamiento hormonal, y fue un autorreporte el que se hizo. Se les preguntó a esas personas cuánto corrían antes del tratamiento hormonal, es decir, antes de bloquear su testosterona, porque las mujeres trans, al nacer se le asignaron el género masculino y transicionaron hacia el otro género. Entonces, antes del tratamiento hormonal tenían testosterona como tienen los hombres cis. Bien, esas mujeres dijeron que después del tratamiento hormonal, cuando se les bloquea la testosterona, corrían menos. Eran solo 8. Y obviamente hay una sugestión, porque se expulsa y se margina a las personas trans con el género de participar en el deporte con el género del cual se identifican. Hoy saben que las Olimpiadas se hicieron en Buenos Aires y son las primeras Olimpiadas juveniles. Por eso no nos enteramos, porque también tenemos una sociedad adultocéntrica, que no importan los juveniles, están en Buenos Aires, pero bueno, estuvieron en Buenos Aires, por más que no se difundió, y fueron las primeras Olimpiadas donde participaron personas trans, lo cual me parece un logro maravilloso de la lucha de muchos movimientos y de los estudios trans que también se empiezan a forjar en los años 90. Entonces me parece interesante porque lo que sí tenemos no son datos empíricos en el sentido biológico, y además tampoco se corroboró que la testosterona esté ligada, por ejemplo, a la libido. De hecho, los picos de testosterona son en otoño, no en primavera, como en el común se soldería tener. Ahí nos damos cuenta que es un sesgo cultural. Pero además de eso, lo interesante es ver que sí hay condicionantes estructurales, porque, por ejemplo, las mujeres en tenis juegan menos set o tienen menos distancias que correr en patín. Eso es un limitante social. Nadie dijo que las mujeres no pueden correr lo mismo. De hecho, las concentraciones de testosterona entre hombres y mujeres, vamos a hablar que también hay variabilidad de concentraciones entre mujeres y entre hombres, porque yo critico el ideal hombre-mujer. Nadie se acerca a ese ideal. Son dos ideales que ninguna de las personas que estamos acá cumplimos con los requisitos. Tenemos que hacer un genotipado, a ver si cumplimos con los cromosomas que tenemos que tener. Tenemos que hacer una medida de concentración de hormonas, que la interacción se dé de determinada manera, que el ambiente impacte de determinada manera y generar 2 sexos ideales, que en realidad son normativos y es a los que nos fuerzan a ajustarnos. Entonces, lo que sí tenemos es que aproximadamente en el hombre encontramos una concentración de testosterona 10 veces mayor, pero esto no se proyecta en las diferencias atléticas.
No hay 10 veces mayores récords en hombres que en mujeres. De hecho, hay solapamientos, un montón de solapamientos. Entonces, lo que no se explica tampoco es por qué hay segregación por sexo en el billar o en el ajedrez. Lo que encontramos es que la segregación por sexo en el deporte, o al menos lo que yo sostengo, tiene un trasfondo mucho más fuerte, que es sostener la lectura de sexos jerárquica y dicotómica. Es ese el verdadero fundamento, porque no hay ningún aval empírico para pensar que la testosterona tiene que ver con la habilidad atlética. Y voy a ir más lejos. Me encanta este tema, además, porque me parece fascinante, pero voy a ir más lejos. En tal caso, la testosterona es una variable más biológica, como muchas otras. Por ejemplo, hay una mutación que tiene que ver con una organela que se llama mitocondria y tiene que ver con la respiración celular. Lo que hace esta mutación es generar más capacidad aeróbica. Eso evidentemente es una ventaja para correr importantísima. Yo no vi que en ninguna olimpiada se mida esa mutación. Hay agromegalia, que son en pies y manos enormes, y en básquet a nadie le miden eso, la altura ni nada, por una ventaja, para evitar las ventajas injustas, ¿no? Que es por el argumento por el cual se mide testosterona a las mujeres, por ejemplo, para ver si corresponden a lo femenino o tienen ventaja injusta por tener más testosterona. Tampoco se mide una visión perfecta en juegos como el béisbol, por ejemplo. U otras mutaciones que te dan más elasticidad, más capacidad aeróbica y que tienen ventajas, por ejemplo, en deportes como natación. Autoritariamente se determinó que es la testosterona, si no la única, la principal medida o variabilidad biológica que hay que tener en cuenta para la habilidad atlética. Acá hay un problema. Claramente estamos naturalizando y legitimando nuevamente una producción, una construcción de sexos, construcción, porque no hay algo real donde legitimar biológicamente dos sexos, hombre y mujer, en el sentido excluyente. Una construcción con fines normativos, ideales a los cuales nos tenemos que ajustar. Y lo que tienen que ser esos ideales son aproximaciones biológicas con fines prácticos para la salud, en tal caso, en la investigación biomédica y en la práctica clínica, que paradójicamente es donde se omite a las mujeres y a las hembras y se construye conocimiento para el sujeto universal, usando al hombre y al macho. La forma de sociabilización puede generar una ventaja. Si vamos a una sociedad donde sociabilizamos a las nenas y a los nenes igual, las dejamos trepar a los árboles, que corran, que se peguen y que peleen, si naturalmente se lo dejamos a los varones y se divierten como juego, probablemente el día de mañana no vamos a tener estas diferencias. De hecho, anecdóticamente cuento algo que pasó en las Olimpiadas cuando estaba la URSS, porque el testeo de sexos, para ver si corresponden o no y si tienen ventaja injusta o no, surge para evitar personas infiltradas. Esto fue por, como vos bien decís, ¿tu nombre? Adriana. Como dice bien Adriana, era una cuestión de poder, política. Entonces, lo que pasó una vez es que un gimnasta campeón olímpico de la URSS se infiltró en unos Juegos Olímpicos en una competencia de mujeres, nadie se dio cuenta, pero lo interesante es que no ganó. El primer puesto fue una mujer, el segundo puesto fue otra mujer y él salió tercero. Nadie sabía, pero era también profesional como las otras mujeres. Entonces, la verdad es que ¿dónde estuvo ahí la verdadera ventaja? No existió. Y esto es interesante de rescatar. Es interesante esto, porque en realidad no sabemos si es por cómo socializó, porque no hablamos de que grande no tiene que ver con distinto, con mejor o peor. Y tampoco es cierto el dimorfismo sí, y también puede tener que ver con el desarrollo y el entrenamiento. Natural, digo. Natural, cotidiano. Que también, porque en un momento también los músculos se empiezan a atrofiar o no siempre a la misma edad tenemos la misma capacidad de desarrollo. Porque hay mujeres que pueden tenerlo más que los hombres también, porque alguna excepción hubo que se entrenaron diferente o semiprofesionalmente de pequeñas. Pero el punto es que hasta tal punto naturalizamos que no sabemos en realidad hasta qué nivel la construcción que vemos visible es consecuencia de cómo socializamos. Yo uso el cerebro como órgano estratégico por la alta plasticidad con que incorporan nuestras prácticas, pero esto se extiende a todos nuestros sistemas fisiológicos. Nosotras y nosotros somos una expresión biológica, es decir, somos genes, hormonas, ambientes, experiencia individual, prácticas generizadas, prácticas sociales, culturales, individuales, y eso tiene una expresión.
no solo en cómo funciona nuestro cerebro, es decir, se fortalecen ciertos circuitos, se debilitan otros, se crean nuevos, sino también en el funcionamiento metabólico, en el sistema cardíaco, en el sistema circulatorio, porque, por ejemplo, las prácticas de género tienen que ver con estilos de vida, con hábitos alimenticios, con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol, con la actividad física. Se hizo un estudio, lo comentaba, se hizo un estudio para medir la tasa de recurrencia en el síndrome coronario agudo dentro de un periodo de 12 meses. Ustedes saben que históricamente el infarto de miocardio estuvo diagnosticado de una manera masculinocéntrica y se pensaba que las mujeres teníamos menos infartos porque en realidad el fenotipo, es decir, la expresión, los síntomas, no estaban asociados a los síntomas de la mujer, sino al del hombre. Lo que hoy sabemos es que se expresa diferente. No es que de hecho, es la causa de muerte principal en las mujeres, el infarto de miocardio. Pero se expresa diferente. Ahí sí hay una influencia evidentemente biológica fuerte en este tipo de patología estoy hablando. Imagínense que no hablo de influencia biológica en ningún tipo de destreza que tenga que ver atlética, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Ni habilidad cognitiva ni comportamiento, porque es lo que intentamos deconstruir. Pero bueno, en este estudio lo que se hizo fue intentar ver la influencia de género. ¿Por qué? Porque se pensaba que la tasa de recurrencia se asociaba siempre o era más prevalente en mujeres. Cuando digo mujeres me refiero al sexo, me refiero a que se le da un sentido biológico, que biológicamente estaba más predispuesta a tasa de recurrencia. En cambio, el estudio midió los efectos de género, un cuestionario basado en hábitos. Y lo que se vio es que la tasa de recurrencia no era sexo específica, sino que era género específica. Era más prevalente en el género femenino independientemente del sexo de las personas, porque estaba asociada a los hábitos de vida. Si esto es válido para las patologías, las prevalencias, imagínense para las habilidades, para los comportamientos y para un montón no me voy a meter en el campo hoy, ahora, porque es un montón, pero imagínense para un montón de los diagnosticados o etiquetados como trastornos psiquiátricos, como la depresión, que suele ser más prevalente en mujeres y se piensa que tiene un origen biológico. Bueno, ahí también hay que discutir. ¿No serán las tensiones sociales estructurales? Esto de tener que elegir entre la vida privada, entre la vida pública, el no reconocimiento, el no valor del trabajo, la invisibilización, la violencia física, psíquica, diaria. Bueno, hay un trabajo muy fuerte para hacer. De hecho, bueno, está buenísimo que haya muchas personas que estamos en ese trabajo. Pero me interesa que nos vayamos pensando en todo eso y que vemos con un filtro rosa y un filtro celeste, aunque pensemos que no. Y que estamos desnaturalizando, pero cuando vamos a desnaturalizar cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más difícil ver todo lo que incorporamos. Yo me di cuenta, ando en bicicleta, no paro de decirlo por cuestiones distintas, pero ahora lo voy a decir, porque cuando estoy pedaleando rápido, quiero saber la dirección de algún lado, me di cuenta que automáticamente lo que yo hacía era preguntarle a los hombres, no a las mujeres. Cuando me di cuenta me quería matar. Soy una patriarcal lo que estoy haciendo, ¿no? Imagino llorar. Y después, claro, me di cuenta, y después lo ligué a la producción de conocimiento neurocientífico que te dice que las habilidades visoespaciales que tienen que ver con esta ubicación es más optimizada en el cerebro masculino. Y claro, porque el hombre sale a la calle. La mujer es la que acompaña, que maneja en general, porque el hombre ocupa el espacio público, la mujer se queda adentro y no sabe dónde para un colectivo porque no se lo toma, o porque no pregunta el nombre, porque la llevan, ¿no? En ese concepto. A ese nivel estamos. Entonces me enojé y empecé a preguntarle a las mujeres y comprobé que las mujeres muchas veces no saben porque también reproducen eso. Y es como, me enojo. Y ahora digo, bueno, freno y llego más tarde. Le pregunto y que aprenda. Si no, aprendemos juntas. Me molesta, me pongo loca. Sí, en teoría las mujeres tendríamos que tener, según ¿vieron cuando se hacen estudios de análisis que aparece hombre-mujer? En teoría el valor de referencia para la mujer es menor, de lóbulos rojos, suele ser menor. Ese es otro punto que no sé si voy a discutir porque me voy por las ramas, pero quiero que sepan que voy a hacer un estudio de campo. Soy del Comité de Bioética del Hospital Argerich, formo parte de ahí, y estoy proponiendo un estudio de campo, porque en realidad lo que está sucediendo es que nos estamos dando cuenta que los valores de referencia para la mujer son sesgados, que en realidad somos anémicas crónicas quizás, y lo que en realidad pasa es que tenemos mayor pérdida de hierro por la menstruación, algo que nuestros ancestros por ahí no tuvieron porque de alguna manera menstruaban menos, tenían más hijos e hijas, y lo que se ve es que en primates, por ejemplo, o sea, las únicas diferencias que tenemos con los hombres serían el ambiente hormonal y la concentración de hierro por esta pérdida. Y en los primates no humanos más cercanos se ve que no hay diferencias
de hemoglobina. Entonces, las concentraciones hormonales no estarían explicando esta diferencia. Después no hay otra más que la pérdida de hierro. Y lo que es interesante ver es que se sabe que los requisitos de hierro de dieta diarias no se cumplen. Y la mujer tiene más pérdida de hierro. O sea que de por sí podríamos ser anémicas crónicas, porque el valor de referencia tendría que ser el mismo. Eso lo voy a comprobar. Pero, por otro lado, Joseph Gall es el creador, el padre de la frenología. Él argumentaba que había, ya empezó él, obvio, a argumentar que había dos tipos de cerebros. El cerebro de la mujer tenía la etiqueta de madre, obviamente, nacía para eso, y explicaba la inferioridad. Entonces tenía que explicar por qué tenía mayor expectativa de vida. Y lo que él decía era que, bueno, que como evidentemente la mujer era más propensa a ser afectada por los estímulos externos, también lo era para el tratamiento médico. Entonces por eso podía vivir más. Lo que quiero mostrar es cómo los argumentos se dan vuelta, cómo sesgadamente, o sea, ya ahí en ese nivel explícito en el siglo XIX, pero hoy se sigue haciendo de manera un poco más maquillada, no consciente quizás, pero cómo los argumentos se dieron siempre vuelta para explicar de alguna manera que la mujer iba a ser inferior. Entonces, el hombre, no es que hay un hombre menos resistente, porque no hay un sujeto hombre real. Lo que hay son sexos reales. Hay tantos sexos como personas. Y ahora hablo de la constitución biológica, porque no somos solo genes y hormonas, que en primer lugar no hay solo XX y XY, hay otras variables. Hay 61 cariotipos, 61 tipos en relación a los cromosomas sexuales, un montón. Y además, esos genes interactúan con las hormonas y hay diferentes concentraciones hormonales. Y a su vez, hay un concepto que es epigenética, que tiene que ver en la expresión, que quiere decir cómo se expresan esos genes. Y eso tiene que ver con el ambiente, con la dieta, con las prácticas, con el estrés de la persona, el cuerpo gestante. Tenés 8.000, cuando vas avanzando en la complejidad de lo que es lo biológico, ni siquiera podés argumentar que hay dos sexos. Entonces, no existe un sujeto hombre real. Lo que existe son sujetos ideales que tenemos que poner al servicio de nuestra salud. Aproximaciones a nuestras constituciones biológicas en un sentido práctico para la salud, no normativo y prescriptivo para decir qué puedo hacer y qué no. Bueno, no soy especialista en este mecanismo de exclusión que es estructural. En la RACCIT, en esta Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, hay muchos estudios que sí lo han hecho. Lo que sí te puedo decir es que en general lo que se hace no es cuestionar los valores, porque eso es lo más difícil, sino que es incluir mujeres en un sistema de valores, que sigue siendo endocéntrico. Entonces, para triunfar, tenés que imitar esos valores asociados al género masculino. Por ejemplo, sé que en la década del 90, las mujeres de alta jerarquía, que llegan a alta jerarquía en CONICET, el 70% era soltera, contra un 25% de hombres que era soltero. Porque evidentemente hay una responsabilidad que no tienen. Entonces, si vos me preguntás, seguramente en estas orientaciones y en este crecimiento va a haber una alta población de mujeres que relegue su vida personal. Y no es porque no tenga el proyecto de tener familia, sino porque entre las tensiones que tiene puede elegir. Sí, seguramente haya, yo desconozco, sí puedo garantizar que es multifactorial y que también tiene que ver la experiencia individual. Y sí te puedo alegar que ese porcentaje es internacional, no es solo en Argentina, sino que es mundial. La baja matrícula de mujeres en las ingenierías. Por eso, para mí, el factor más fuerte ahí es la construcción de la subjetividad. Y que seguramente, de vuelta, rescato la singularidad de las personas. No pienso que estamos normadas y normados por las construcciones de género, pero evidentemente hay una influencia, pero hay una experiencia individual que la trasciende y que debe explicar también a las mujeres que sí orientan a ese tipo de carreras y pueden crecer en ese tipo de carreras. No sabría decirte, te puedo decir que conozco ingenieras que no. Y conozco, me refiero también a la orientación sexual y la identidad de género, porque son otras dos características que plantea la neuroendocrinología, que están definidas hormonalmente en el estadio fetal, unas razones por las cuales las personas trans siguen estando patologizadas y figuran en el DSM-4, el 5, perdón ya, el manual de diagnóstico de psiquiatría. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es ver a las personas que se identifican como homosexuales, gays, lesbianas, es intentar ver justamente los rasgos asociados a la testosterona, porque se dice que las mujeres lesbianas tienen más testosterona durante el estadio fetal.
Entonces, en la diferenciación cerebral tuvieron una masculinización. Y lo que se hace, por ejemplo, es medir la relación que se llama 2D4D. Eso es el índice y el anular. La relación es un promedio. ¿Por qué? Porque el largo del índice está asociado a la concentración de testosterona. Cuanto más largo es el índice, menor fue la concentración de testosterona. Entonces, si vos tenés un dedo de índice muy largo y sos mujer, probablemente no seas lesbiana. Ese sería el discurso, ¿no? Porque el promedio te va a dar mayor. Si lo tenés más corto, tuviste más testosterona. En mujeres funciona más que en hombres. Dicen. Pero pará, voy a aclarar algo. Hay estudios que se hacen en chicas con hiperplasia adrenal congénita que naturalmente estuvieron expuestas a niveles de testosterona mayores, digamos, para lo que se espera para el estereotipo de sexo biológico mujer, y se las usa literalmente, llamadas en el mundo científico, experimentos naturales, para ver con qué juguetes juegan. Se dice que son marimachos, que juegan con camiones, que muchas son lesbianas, porque justamente se asocian a este fenotipo. Lo que yo discuto es que si vos tenés un fenotipo masculino en una sociedad regimentada por las normativas estéticas, porque la lectura es sobre todo estética, probablemente el input social y los estímulos sociales de esas chicas se orienten a las actividades masculinas. Pero de vuelta, estamos hablando de patrones sociales fuertemente ligados a la imagen. Entonces el fenotipo, si te estás diciendo que bueno, si tengo aspecto masculino me gustan las mujeres, y sí, probablemente, porque me enseñaron que con el aspecto masculino me tiene que gustar el sexo opuesto, digamos. Ese es el concepto. O sea, de hecho, hay mujeres trans lesbianas y eso genera cortocircuito en el mundo médico, porque dicen, pará, si cuando nació le dijeron que era hombre y ahora es mujer, ¿por qué le gustan las mujeres? Porque no tiene nada que ver la identidad de género con la orientación sexual. Se puede identificar mujer y le pueden gustar las mujeres. Hay un reduccionismo tal en este discurso para intentar comprender que de alguna manera aplasta nuestra riqueza, nuestras prácticas, nuestra capacidad de mutar y de cambiar. No te hablo ni siquiera de servicio ginecológico porque es... Un varón trans va a hacerse una ecografía, o se va a hacerse un PAP y es... No entienden. Ven un varón y es como, no. Estamos en 2018, digo, sí, hay varones trans que se hacen ecografía, claro. Se hacen PAP, que se hacen colpo. Hay que incorporarlo, hay que naturalizarlo, sí. No me importa la orientación sexual, es una persona que tiene útero y que se tiene que hacer un control. Punto. Bueno, todo eso es muy difícil de romper. A nivel biológico, si vos me preguntás a mí, yo te voy a decir que no. De hecho, discuto justamente que el autismo, que se hacen muchos estudios en gemelos para argumentar que el autismo tiene factores genéticos, he leído amplia literatura y te puedo discutir firmemente que no hay corroboración que tengan que ver los genes en la expresión del autismo y que hay un fuerte componente que tiene que ver con la crianza. Por más que se hagan estudios en gemelos diciendo que hay un 90% de posibilidades de... O sea, no hay genes identificados y demás. Imagínate en el resto de todo, cuando no estamos hablando de ningún tipo de conducta que esté diagnosticada normal o patologizada. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.